música escucha Fernando Amado? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda, Petit? Bien, bien. ¿Qué música escucha? O sea, esta es una puerta sin retorno hacia el bullying. Bueno. Soy fanático de Luis Miguel. ¿De Luis Miguel? Sí. Fui a verlo a Buenos Aires. Sí. Con mi Ahora, esposa y mi hermana. este año. Sí. Sí. Este año, ahí en el... Principio de marzo, en el Polo. De Palermo, sí. En el Polo. Sí, fui el segundo concierto. No busques a la noche, no busques a la playa. Exactamente. En el 2000 fui a verlo en el Estadio Centenario. Ajá. Con mi familia, con mis hermanas. Esa vez fui medio que en realidad no porque me gustara, sino para acompañar. Y después del recital ese, el tipo me cautivó. Puede sonar feo esto, pero No. El tipo me cautivó. Alguna vez he dicho que me enamoró, lo cual ha generado la suspicacia del caso. Sí. Pero a mí me copa también. A Luis mí me Miguel. encanta, me parece un showman profesional. y un profesional, Sí, y además de la voz, y los otros días en Argentina realmente estuvo bueno. Pero en realidad me gusta todo tipo de música. Bien, pero Luis Miguel está ahí como... Sí, Luis Miguel, cabecera. pero Calamaro, ¿Vio la serie de Sí, Luis la Miguel? vi, ¿Sí? me pareció muy impactante. Ajá. Es decir, porque yo, la verdad, nunca había ahondado en lo que era la historia del tipo, ¿no? Sí veía que era un tipo con digamos, con situaciones particulares. O sea, no era un hombre, en términos generales, que se comportara, como que tenía sus mambos, ¿no? O sea, se notaba eso. No, y la participación del padre, ¿no? En su vida, claro, un déspota. Pero yo, antes de ver la serie, no sabía todas esas cosas. Claro, entonces, claro. Yo sabía, así que el tipo tenía sus mambos y cada tanto, viste, que engordaba, que desaparecía, que no daba conciertos, una cantidad de cosas. Y la verdad que la serie fue reveladora y realmente muestra lo que puede llegar a ser a veces una vida rodeada de éxito por un lado, pero también rodeado de sinsabores y de fracasos en otras áreas de la vida. Y no pasa solamente en los músicos, pasa también en los políticos. Pasan todos, pasan los políticos, en los comunicadores, también, en los operadores, ahora, en todo. Le agradezco que haya venido al programa, porque en este año electoral solo Rafael Michelini del Frente Amplio ha tenido la gentileza de visitarnos en las entrevistas. Usted vendría a ser el segundo frente amplista en visitarnos. Ahí tenés un error conceptual. No, porque no, es el segundo, ¿no? Confirma. No hay ningún error, es el segundo. Hay un error en la conceptualización del segundo frente amplista. Es el Yo segundo. no integro el Frente Amplio, sí hice un acuerdo electoral con el Frente Amplio y con Daniel Martínez. Hemos votado juntos. Estoy convencido que lo mejor que le puede pasar al país es un nuevo gobierno al Frente Amplio con Daniel Martínez a la cabeza. Entonces, pero ¿es Frente Amplista? No. Es decir, no. Pero si usted, usted dice que no es Frente Amplista, sí, pero forma parte del comando de campaña de Daniel Martínez, no del Frente Amplio. Hay dos comandos, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú tenés el comando que trabaja en la calle Colón, en la sede del Frente Amplio, y tenés el comando de campaña de Martínez, que, en serio, que trabaja en Paysandú y Ejido. ¿Qué cree que piensa la gente sobre usted, Fernando Amado? Eso a mí me parece que es muy sano y es muy normal, natural, y yo lo asumo así, sin complejos. Yo revisando su historial, es Frente Amplista. Yo soy vallista. Es decir, vallista del viejo valle, el de sobre todo. Sí. Entonces, es entendible que en el siglo XXI muchas veces defender posturas ideológicas, postulados, de hecho, defender mismo la referencia histórica permanente del viejo valle, te puede apegar al Frente Amplio, digo antes de hacer el acuerdo con Martínez, etcétera. Porque de alguna manera el triunfo del Frente Amplio en el 2004 y el gobierno en el 2005 muchas veces se ha mostrado como un paralelismo histórico en lo que tiene que ver con una cantidad de leyes que se aprobaron desde el punto de vista laboral, del punto de vista no solo laboral, sino moral también. Ahí podemos incluir la agenda de derechos. Es decir, y una cantidad de cosas, sobre todo en el primer gobierno de Tabaré Vázquez que hubo del Frente
Frente Amplio, que fue un gobierno muy activo, que se embarcó con mucha fuerza y que tuvo, bueno, entró a los cuarteles, encontró detenidos desaparecidos, plan Ceibal, reforma tributaria, reforma de la salud. Ahora, es decir, una cantidad de cosas, ¿no? Usted, estando en el Partido Colorado, no hacía referencia a todos estos logros. Hacía referencia. No, justamente. Ese fue mi problema histórico dentro del Partido Colorado. Que yo hacía referencia a que había que decir las cosas que estaban bien, no importa que fuera el Frente Amplio el gobierno. Sí. Y lo que me decían era que no. Que en todo caso, si algo hacía bien el Frente Amplio, que me callara la boca, que no dijera nada. Pero que básicamente teníamos que seguir el manual de lo que había sido el Frente Amplio cuando había sido oposición. ¿Qué era? Era decir a todo que no y estar en contra de todo lo que habían hecho los partidos tradicionales. Una actitud que a mí siempre me pareció muy necia. Bueno, pero con mayoría parlamentaria eso es imposible, seamos sinceros. Claro, pero siempre hubo mayoría parlamentaria. Sí, esa es una engaña pichanga que nos hacemos como ciudadanos muchas veces. Antes las mayorías parlamentarias, en vez de construirse a partir del acuerdo dentro de partidos, dentro de una misma coalición como es el Frente, se hacía a través de los acuerdos de coalición, en el caso Partido Colorado, Partido Nacional. Mirá, te cuento una anécdota con Sanguinetti, que en realidad habla bien de Sanguinetti, y me parece interesante porque refleja esto que estamos hablando. Se retoman los foros mensuales que se llamaban, que eran las reuniones mensuales del Foro Ballista, allá por el 2006, y en el 2006 Sanguinetti dice, bueno, vamos a encargarle a unos jóvenes, y nos citan en su casa en Zorrilla a 4 o 5 jóvenes, para decir, bueno, el foro tiene que renovarse, hay que renovarse, yo no voy a ser nunca más candidato. Estamos hablando del 2006. Yo nunca voy a ir al Frente Amplio. También, eso habla de, digamos, cuando uno habla sin cassette, la ventaja que tiene es que habla con el corazón y con lo que siente. Después las circunstancias a veces cambian, ¿no? Entonces, vos sabés que nos citó en su casa, estuvimos hablando con él y nos dijo, no, el foro tiene que renovarse, entonces yo quiero que el primer foro sea un mensaje muy claro en el cual hablen ustedes 4, creo que éramos 4 o 5. Fenómeno. Me fui de allá de Zorrilla, de donde vive el veterano, y al rato nos mandaron un PowerPoint, ¿no? Bien. En donde nos decían qué era lo que teníamos que decir. Y yo ya era bastante rebelde desde ese momento, pero rebelde con causa. O sea, a ver, maestro, ¿querés renovar? Pero me vas a decir lo que tengo que decir. No, déjame decir lo que pienso, ¿no? Entonces, yo enseguida digo, bueno, ¿cómo viene la mano? No sé cuánto, sé qué. La mano era de tratar de que cada uno nos repartiéramos ese PowerPoint y lo dijéramos. Y era todo año 2006. Eran todos palos al Frente Amplio de una manera impresionante. Bien. Entonces yo militaba en el grupo del Turco Abdala, digamos, en el sector del Turco Abdala, y digo, Turco, mirá, yo esto no me siento cómodo, así que voy a encarar al presidente, voy hasta la casa del partido y le voy a decir que no lo voy a hacer porque me siento incómodo. Y así fue, yo sabía que iba los lunes porque tenía correo los viernes, lo abordé ahí en la salida del correo los viernes y le digo, mire, presidente, yo no estoy de acuerdo con el tono, yo creo que el tono tiene que ser constructivo, yo creo que hay una cantidad de cosas que se están haciendo bien, hay que reconocerlas y hay que marcar las que están mal. Para mí no va por ahí. Y me acuerdo que Sanguinetti me dice, no, tenemos que aprender de ellos, de lo que fue, bla, bla, bla. Entonces me dice, mira, pensalo y después hablamos. Pasó el tiempo, faltaban un par de días y me llama el Turco Abdala. Y me dice, mira que te va a llamar Sanguinetti. Entonces me llama Sanguinetti. Y Sanguinetti me dice, bueno, y Fernando, ¿qué pensás? ¿Se dice en la misma? No sé cuánto. Le digo, sí, presidente, porque yo, si hablo en ese tono, voy a hablar mal, no me va a salir bien, porque no es mi tono, no es lo que pienso, así que prefiero que hable otra persona, etc. Y ahí Sanguinetti me dijo, bueno, ¿sabes qué? Prepárate lo que vos quieras y hablá. Y fui al foro mensual y hablé. Pero digo, la anécdota, es decir, habla bien de Sanguinetti por lo que acabo de comentar, que al final del día hablé lo que quise y pude decir lo que me parecía de ese momento, pero sí deja también en claridad de que había una actitud ya del día 1 de hacer oposición a los Frente Amplio, digamos, ¿no? Como había hecho el Frente Amplio, que muchas veces fue destructivo,
con los gobiernos blancos y colorados. Llegó hasta la calumnia. Y yo creo que ese tipo increíblemente de oposición, fue más destructivo gobernando. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo. Es decir, esa es tu opinión y yo la respeto, por supuesto. No es mi opinión. Yo tiro y usted responde. Yo no creo eso, para nada. Ahora que está de moda el tema de los cucos, ¿no? Sí. ¿Por qué está de moda el tema de los cucos? Se puso de moda el tema de los cucos. Los miedos. De los miedos, de los cucos, yo creo que... ¿Qué opina de esa frase de Lucía Topolansky, que si gana la calle se va a generar una violencia social indiscriminada? No, pero no va a pasar eso. No, ya sabemos, pero ¿qué opina de Lucía Topolansky, la vicepresidenta, diciendo eso? Digamos, a mí el estilo de agitar fantasmas no es mi estilo. Pero no estoy hablando de su estilo, estoy hablando qué opina de la vicepresidenta de la República diciendo semejante frase. Creo que es una frase inoportuna. Infeliz. Infeliz, inoportuna, por lo menos que a mí no me representa, digo, en ese sentido. Me quedaría por ahí. Yo al revés, o sea, yo creo que hay que mirar hacia adelante y en el tema de los cucos lo que te iba a decir es que en realidad el cuco, o sea, es un fenómeno que no se construye en un día. Los cucos son fenómenos que se construyen a través de años. Y yo te diría más, te diría que si hubo una construcción a lo largo de mi adolescencia, juventud, política y como ser humano, ¿no? Cuando fui creciendo, yo empecé a hacer política a los 18 años, pero al mismo tiempo, a crecer como adolescente, a empezar a sentir qué quería hacer, proyectarme la vida, yo que sé, una cantidad de cosas que no es lo mismo a los 18 que a los 28 que a los 38, yo ahora tengo 37, ¿no? Es decir, pasaron 20 años desde el inicio, ¿no? Entonces, uno va encontrando realmente quién es uno, y capaz que es una búsqueda infinita hasta la vejez, ¿no? Lo que sí estoy convencido que una de las cosas que me fue alejando mucho del Partido Colorado tuvo que ver con esta forma de instalar permanentemente en gobiernos del Frente Amplio, cuando yo veía que en realidad no todo estaba mal, cuando yo veía incluso en algunos momentos, sobre todo en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, en donde había muchas cosas muy buenas. Yo resalto el primer gobierno de Tabaré Vázquez como uno de los mejores gobiernos de los últimos 30 años. Más allá del cigarrillo, ¿qué es lo bueno del primer gobierno de Tabaré Vázquez? El plan Ceibal, la reinstalación de los consejos de salarios. Para un vallista eso es fundamental. O sea, se creció, pero se redistribuyó y le llegó la platita a la gente, ¿no? Al trabajador. No hubiese sido lo mismo ese crecimiento exponencial que tuvo el país sin consejo de salarios, ¿no? Eso, digamos, lo acerca al Frente Amplio, ¿verdad? Eso me acerca al vallismo, me acerca a una concepción en la cual yo estoy convencido de que hay que generar riqueza, hay que concentrarse en generar un país más rico, pero que hay que también redistribuir esa riqueza. Y que no la va a redistribuir ni el mercado, ¿no? Ni el Citibank. Es decir, el que la redistribuye es el Estado a partir de políticas públicas activas que generan, esa redistribución. Entonces, los consejos de salarios son una, puede haber otras, ¿no? Es decir, y además también está la otra pata, que es tener plata, generar riqueza para poder bancar un Estado, como pasa en algunos países nórdicos, con determinadas políticas sociales que, por supuesto, yo algunas estoy de acuerdo y otras no estoy de acuerdo en el Uruguay de hoy, de las políticas sociales que tenemos. Me quedan mucho sabor a poco algunas de las políticas sociales que hay en el Uruguay. Me gustaría mucho más políticas sociales, me gustaría mucho más Estado donde se precisa. Pero para eso se precisa platita, ¿no? Se precisa billulla, ¿no? Platita que se fue con la regasificadora, con el puerto de aguas profundas, con Aratirí, con Pluna, con Alazú, con ANCAP. ¿Usted se siente cercano a todos esos fracasos? Es que yo lo que pasa es que no me siento cercano para nada, porque yo no fui parte de los gobiernos del Frente Amplio. O sea, mi compromiso es hacia adelante. Pero hoy está apoyando al Frente Amplio y debería de alguna manera no sentirse oposición a esas situaciones, a todo eso. Porque si usted está apoyando al Frente Amplio hoy, está apoyando a lo que fue el Frente Amplio en los 15 años de gobierno.
No, eso yo creo que en todo caso sería un buen ejercicio que le podrías hacer a alguien que haya participado de los 15 años de gobierno del Frente. En el caso mío, es decir, yo fui oposición constructiva. Pero le van a decir que se sube al carro. Me subo al carro en el peor momento. ¿A vos te parece? Bueno, el peor momento ahora te das cuenta que es el peor momento. No. Ahora te das cuenta que es el peor momento. Yo me subí cuando estaban en 29, 28%, sí, bueno. Es decir, no en 40. Y me subí, además, y esto me parece muy importante, porque se dieron una cantidad de cosas en mi vida política y en la vida política del país. Por ejemplo, que la alternativa fue un fracaso. Claro, Ajá. es decir, nosotros salimos del Partido Colorado convencidos de la necesidad de generar un espacio propio. Sí. Y en la búsqueda de ese espacio propio nos encontramos con algunos otros socios que... Estamos hablando de Partido Independiente, Valenti, Selva Andrioli, sí, estamos Francini Valle, claro. Y había 4 grupos que de alguna manera éramos unos pelados. ¿Usted se sentía cómodo en la alternativa? A mí me pareció que durante todo ese trayecto que transitamos juntos, no solo era una buena idea, sino que iba a ser una buena idea para el país, iba a ayudar a que esta polarización que se genere eventualmente pudiera canalizarse de manera distinta y fuera una amortiguación a esa polarización que a mí no me gusta. Es decir, tengo que elegir. ¿Por qué? Porque la realidad es la realidad. O sea, ahora, vos sabés que la realidad es totalmente terca, ¿no? Entonces, ahora, si se hubiese quedado en la alternativa, ¿hubiese votado a Lacalle Pou en el balotaje? Lo que pasa es que ese tema... pero respóndame. Pero yo te respondo, o no te estoy respondiendo. Sí, pero esto no es una sesión parlamentaria. Hay que ir directamente a la respuesta. ¿Por qué? Porque sos el dueño del programa. Claro. Esto no es una... Esas son las ventajas. Esto no es una democracia. Usted ya sabe muy bien, porque usted fue educado en una casa... con un régimen, digamos, militar, que acá el dueño es el que manda. Muy bien. Y si no, te vas. Ahí va. O acatás o te vas, como me dijeron en el Partido Colorado. ¿Lo echó alguna vez su papá de casa? No. ¿Hasta qué edad estuvo viviendo? Vos sabés que es muy paradójico, porque, es decir, mi viejo que es un militar duro... Vamos a contarle a la gente, porque siempre hay gente que no recuerda. Obvio. Fernán Amado, papá de Fernando Amado, fue comandante en jefe del ejército general, comandante en jefe del ejército del 98 al 2000. En el segundo gobierno Sanguinetti fue comandante en jefe, como Manini en los últimos años, digamos. ¿No? Y en aquel momento fue un comandante, digamos, fue interventor de Maldonado también. Bueno, durante la dictadura militar, siendo coronel, como todo militar que estaba dentro del ejército, le tocó lugares, ¿no? Dentro de la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas. En el caso de él, tuvo en varios lugares más administrativos por su grado, y después le tocó ser intendente interventor en Maldonado 2 años. En la época de la dictadura. Claro, del 80 al 82. En aquel momento, en la dictadura, hubo algunas intendencias en donde había intendentes civiles y en algunas intendencias hubo intendentes militares durante una época, etcétera. Bueno, en este caso, mi viejo tuvo 2 años de intendente interventor del 80 al 82. De hecho, yo nací allí, o sea, nací mientras mi viejo estaba ahí, el 11 de septiembre del 82. Sí. Otra de las desgracias que surge un 11 de septiembre. Totalmente. Es decir, mi nacimiento, digamos. Claro, ¿no? Las Torres Gemelas, todo lo que rodea todas las fechas y el cumpleaños. La muerte de Salvador Allende. Todo, Gonchi, también hay una Gonchi, hay una buena. El 11 de septiembre del 2007, creo, en el primer gobierno del Frente, fueron procesados los primeros militares por violaciones de derechos humanos. ¿Usted tuvo miedo en algún momento que su padre fuera señalado como parte de esa organización militar? Lo fue y lo fue durante muchos años, y ahora no lo es porque es un hombre adulto. ¿Qué fue lo más fuerte que le preguntó como hijo a su padre militar? Todo. Yo con mi viejo he tenido una relación. ¿Le preguntó muy si franca. torturó alguna vez? Sí, pregunté todo. ¿Y qué le respondió? ¿En ese caso? Sí. Que no. Ajá.
No. ¿Le preguntó alguna vez si sabía dónde estaban Sin los duda. desaparecidos? Sí, claro. ¿Y qué dijo? Que no sabía. Y que de ese tema además no hablaba. Porque su padre no cree en los políticos. Bueno, él tiene una visión de una generación que está muy arraigada, yo diría en una parte de una generación militar, de descreimiento del sistema político. Claro. ¿No? Cree que los políticos son enemigos. Él es parte de esa generación que cree, que descree del sistema político, por lo tanto... ¿Pero por qué desconfía de los políticos? Bueno, por esa visión que había muy instalada en esos años del político corrupto, del político que de alguna manera había una Sigue cantidad estando de cosas. esa visión, ¿no? No, sí, y por eso yo creo que es muy importante trabajar sobre construir, o sea, sobre construir y sobre no destruir cuando no hay razones para destruir, ¿no? Sí. Porque, o sea, lo que cuesta una eternidad ir construyendo, que es la credibilidad, ¿no? En un sistema, se destruye muy rápido. Es como la corrida bancaria, ¿no? Es decir, la corrida bancaria, a través de un rumor, ¿no? Que se empieza a propagar y que capaz que es un rumor infundado, termina teniendo a veces efectos impresionantes, ¿no? Realmente impresionantes. Y la democracia es una construcción realmente día a día, la confianza en las instituciones, una cantidad de cosas. Y eso no quiere decir que yo sea, porque no lo soy, y lo he dicho muchas veces, y por eso también de alguna manera termino siendo orejano del todo, en todo, no estoy en ese corporativismo político, ¿no? De esos que dicen, no, hay que defender todo y lo mejor es barrer debajo de la alfombra y no hay que hablar de los temas tabú y no hay que blanquear cosas que están mal, ¿no? Bueno, por ejemplo, usted siempre dijo que las investigadoras hay que votarlas siempre. Sí, las voté todas. Pero ¿y cómo está ahora en un partido que no vota ninguna investigadora y guarda y oculta toda la documentación y todo lo que puede llegar a perjudicar la imagen del Frente Amplio? Es que mi compromiso, volvemos a lo de antes, mi compromiso, que no es mío solo, es de UNIR, es del sector nuestro, Unión de Izquierda Republicana. Primero, siempre fue pensando para adelante. Y siempre fue... pero está mal, porque uno también es la historia de lo que vive y de lo que es. No, es la historia, sí, pero en el caso nuestro, tenemos nuestra historia. Está bien, pero si usted siempre votó todas las investigadoras y se va a un partido político que siempre ha destruido todas las investigadoras y ha puesto todas las trabas posibles para investigar, hay algo que no me cierra. No, a mí me cierra, es decir, es natural. Claro. En realidad es natural, pero digo, a mí me cierra ¿por qué? Porque el compromiso nuestro, lo dijimos el primer día, que nos vino a plantear Martínez su propuesta de acuerdo, que era una propuesta de acuerdo en donde nosotros no ingresábamos al Frente Amplio. ¿Fue Martínez que lo llamó a usted o sí, usted? Martínez nos llamó y me pidió una instancia formal con nuestro comité ejecutivo. Bien, reunimos de el UNIR. ejecutivo, sí, reunimos el ejecutivo de UNIR, Unión de Izquierda Republicana, que lo habíamos fundado hacía poco y que tenía la idea de estar en otro proyecto político, esa es la verdad, y la política y la vida es el arte de lo posible muchas veces, en este caso, si la realidad es esa, nos plantea Martínez que siente la necesidad de hacer cambios dentro de lo que venía siendo el Frente Amplio y, por ejemplo, uno de los cambios era que el Frente Amplio dejara de mirarse el ombligo, ¿no? De vivir en esa endogamia en la cual fue cayendo a través del tiempo. Y para eso ampliar la zona y hacer una autocrítica, que la hizo con nosotros, y yo la hice pública y él también la hizo pública, desde el punto de vista de que los progresismos y la izquierda no es monopolio del Frente Amplio, cosa que se arrogaba el Frente Amplio durante mucho tiempo, ni la sinceridad, por supuesto que ni la honestidad, ni una cantidad de cosas. Bueno, ahora sacaron un documento que hay que ser menos soberbio, hay que tratar de evitar la soberbia. Es que yo creo que fue uno de los grandes problemas del Frente Amplio, la soberbia. ¿Por qué hablan pasado? Es decir, estamos hablando de un tema concreto y yo te digo, para mí fue uno de los grandes problemas que trae la situación actual del Frente Amplio. Que hoy puede seguir habiendo reflejos de soberbia, por supuesto, los puede seguir habiendo y lo podemos hablar y yo no tengo problema porque, a ver, es lo que hablábamos hoy más temprano, es decir, si vos
buscás un casamiento mío con el Frente Amplio, no lo vas a encontrar. Es decir, yo me casé con Florencia Querol y punto. Sí. Ese es mi casamiento. Demoró igual, ¿eh? Demoré bastante. ¿Cuánto tiempo de novio estuvo? No, el noviazgo fue intenso. Intenso, me gusta. Más o menos como mi vida. Sí. Muy intensa y muy jugada, digamos, Sí. ¿no? Nosotros estuvimos de novio 2 años, Bueno. no más, y en realidad nos comprometimos, ¿tá? Creo que no hacía 8 meses que salíamos cuando nos Muy comprometimos diciendo nos casamos dentro de un año. ¿Tá? Y ahí fue que me fui de las casas de mis padres, que tanto también me Sí, gastan que muchas todo veces. el mundo, claro. ¿Usted consulta a su señora esposa sobre las decisiones a tomar, o las toma solo o las toma con amigos políticos? Hay un mix de todo. Mi señora es un pilar fundamental. En esta campaña política, esta última campaña política, yo no la hubiera podido encarar si no existiera Florencia Querol. Esa es la realidad. ¿Qué tal, no solo por lo que ayudó, porque se la puso al hombro. No, porque hay desde que todo bancar punto a de vista, Fernando Amado. Porque hay que bancar a Fernando Amado, Claro. y porque la verdad sea dicha, o sea, el proceso político de Fernando Amado, ¿no? Sí. Ha sido un proceso político que en los últimos años ha sido difícil, no ha sido fácil. Recién decía Fernando Amado que su compromiso es con Daniel Martínez. Sí, con el futuro. Bien, usted estuvo cerca de Jorge Valle, estuvo cerca en el De Partido Sanguinetti, Colorado, sí. claro. En el Partido Colorado milité en el Foro Ballista, Sí, claro, y después pero vamos a Uruguay. déjeme el razonamiento. Sí, dale. El razonamiento es, usted estuvo cerca de Jorge Valle, no políticamente hablando, No, está bien. sino dentro En del la misma Partido colectividad. Colorado. Ahí está. Estuvo cerca y muy cerca de Julio María Sanguinetti. También estuvo cerca de Pedro Bordaberry. ¿Usted cree que Daniel Martínez da la talla de presidente? Yo creo que son distintos momentos y distintas épocas. Obviamente creo que es incomparable Daniel Martínez con la calle Padre, con Jorge Valle, con Sanguinetti, con Tabaré, con Mujica. O sea, cada uno es hijo de su tiempo. Ahí hay una generación de políticos, ya te digo, de distintos partidos políticos. Te nombré los 3 mayores partidos políticos de los últimos años. Y bueno, es gente también de otra época de la política, ¿no? Yo creo que se está cerrando un ciclo, una época política, y empieza otra. Y en el medio queda una cantidad de gente, es el caso de Daniel, es el caso de otros políticos, yo creo que es el caso de Luis también, es el caso de otros que quedaron por el camino, como Pedro, como yo qué sé, otros que están en la vuelta, digamos, que digamos, la omnipresencia y el peso impresionante que tuvieron en sus liderazgos, en su preparación, en ser políticos todoterreno desde toda la vida, proyectar la vida. Sí, estadistas, y además de estadistas, por eso personas que como vieron otro tiempo también pudieron leer mucho más, pudieron dedicarse mucho más a la actividad política per se, ¿no? Es decir, no son lo mismo el vértigo, los tiempos que vivimos hoy, o los que vivieron los políticos que hoy tienen 50, 60 años, en los últimos 30, en donde tuvieron que construir su familia, su vida, su trabajo, etcétera, que los que vivieron ellos. Y no hay que olvidarse de otra cosa. Ellos tuvieron además también, algunos con menos suerte y algunos con más suerte, la dictadura en el medio, que les permitió también, es decir, 11 años de, además de desarrollar su actividad profesional, en el mejor de los casos, si estaban libres y si podían hacerlo, etcétera, etcétera, bueno, cultivarse una cantidad de cosas que, que hace de que sea muy difícil la transición, yo diría, para redondear, la transición entre una época con políticos de determinado nivel, de determinada talla, de determinada envergadura, que además hicieron muy difícil los procesos de renovación internas en todos los partidos, y bueno, el renacimiento de nuevas generaciones en esos partidos. ¿La calle Pou es un mal candidato? No, yo creo que la calle Pou es un buen candidato. Yo creo que la calle Pou se preparó mucho para ser candidato. ¿Lo ve mejor preparado para ser presidente que Daniel Martínez? Bueno, ahí está para mí un matiz muy importante. Yo creo que la calle Pou es un
un mejor candidato quizás que Daniel Martínez. Daniel Martínez, sin lugar a duda, sería un mucho mejor presidente que Lacalle Pou. Ahí se mezclan dos cosas, para mí, ¿no? Sí, es decir, claro. se mezcla una visión obviamente ideológica de lo que yo quiero y lo que yo pienso y cuál es mi proyecto país, y se mezcla también, desde mi punto de vista, un tema de experiencia, y se mezcla un tema de, en mi caso, de empatía de cómo un presidente encararía los temas del país. Porque como hablábamos hace un rato, todos somos criaturas humanas y con nuestras características personales y particulares. Y yo me proyecto, ¿no? En un país gobernado por un tipo común, ¿no? Un tipo como Daniel Martínez, que, bueno, de alguna manera es medio producto de ese Uruguay vallista típico, que a veces es castigado, pero yo lo defiendo a muerte, ¿no? De haber estudiado, de haber ido a la facultad, de haber trabajado en el ámbito privado, en el público, de haber tenido experiencia como legislador, pero también del otro lado del mostrador, de haber estado en lo privado, pero también haber sido sindicalista. Es decir, tiene un bagaje de experiencia para un momento muy difícil del país que va a tener los próximos 5 años, que me hace estar convencido de que es el hombre mejor preparado para dirigir el país. Eso no quiere decir que Luis no sea un tipo inteligente, no sea un tipo que se ha preparado para el puesto, que es buen candidato, que es muy buen candidato, pero yo no me proyecto, y es una cosa muy personal también, a través de la figura de Luis. Es decir, allí hay cosas que tienen que ver con la empatía, tiene que ver con el feeling, ¿no? Y después está lo ideológico, digamos, ¿no? Es decir, allí sí hay una cosa mucho más profunda, mucho más fuerte, pero yo no quiero dejar de decir estas cosas porque creo que hacen a las decisiones que tomamos los seres humanos. El ciudadano X, como cualquiera de nosotros que va a votar el último domingo de octubre y ahora va a votar en el balotaje, o el político que toma una decisión política, porque como somos seres humanos también esas cosas influyen. Recién hablaba de lo que significa Daniel Martínez con su bagaje y su experiencia en el ámbito privado y en el público. Sí. ¿Considera que Daniel Martínez es el padre del desastre de ANCAP? No, yo creo que Él suprimió las gerencias y le dio todo el poder a la presidencia de ANCAP. Sí. Y ahí apareció Sendik. Sí, Repito la pregunta. Sí. ¿Considera que es el padre del desastre de ANCAP? No, porque, es decir, ¿Es el socio número uno? No, es decir, uno cuando está en un puesto de gestión y cuando está en un puesto, en este caso ejecutivo, de esa magnitud, uno tiene no puede evadir el comportamiento de la confianza en una cantidad de gente que te rodea, ¿no? Es decir, en tu partido político, en tu sector político, o como se haya organizado la distribución del poder cuando vos conformás un gobierno, ¿no? Es decir, mañana gana Lacalle Pou y Lacalle Pou, si gana, va a tener que conformar un gobierno de coalición y allí va a haber reparto de poder en distintos partidos políticos y Lacalle Pou va a tener que hacer confianza a una cantidad de gente y puede haber gente que le falle y gente que no le falle. ¿Tá? Yo creo que, es decir, allí el problema, y eso... yo, si buscas, vas a encontrar que soy de los primeros en criticar a Sendik por varias cosas. ¿Te acuerdas de aquel viaje a Zambia? ¿De Sendik? Sí, de Sendik y varios legisladores. Yo fui el que lo denunció hace varios años, cuando recién arrancaba la gestión, un viaje escandaloso a Zambia con 12, 13 legisladores. Y después como ¿A qué fue a Zambia? Fueron a un de estos ámbitos parlamentarios que hay, pero que... ¿Y qué denunció? Denuncié que me parecía obsceno lo que había sido una delegación desproporcionada en aquel momento. Le pedí informes a Sendik. Sendik me mintió. Ahora la lista de Sendik tiene un diputado que es Carballo. Sí. Es increíble que él sea diputado y usted no. Sí, son las reglas de la democracia, y de hecho yo tengo más votos, también, además. Es una locura, ¿no? Pero bueno, son las reglas del juego. Bueno, pero más allá de reglas de juego... Yo igual estoy muy contento con esos 23.000 y pico de votos que a nosotros como grupo nuevo, porque aunque
como ha sido tan intenso y como empezamos tan jóvenes, parece que quizás estamos en mucho en la vuelta, pero en realidad nuestra emancipación real empieza cuando nos vamos al Partido Colorado y fundamos nuestra primera, sector absolutamente independiente, UNIR, Unión de Izquierda Republicana. Bueno, que UNIR en tan poco tiempo haya logrado un respaldo popular de 23.400 y pico de votos, a nosotros realmente nos genera no solo un orgullo, sino un espaldarazo, decir, acá hay espacio político para una acción política como la que venimos practicando, que mucha gente no la entiende, o que la entiende pero no la comparte o no le gusta, porque también está muy, yo diría también encerrado en esos círculos concéntricos de los que hoy hablábamos del Frente Amplio, pero que también están en los partidos tradicionales, que son esos círculos de endogamia, ¿no? Antifrente o antitradicional, ¿no? Y como yo no me considero ni antitradicional ni antifrente, igual los tres partidos tradicionales son iguales, ¿no? Ahora ya es tradicional también el Frente, digamos, en ese sentido me lo decís. ¿Está de acuerdo con eso? Yo creo que a ver, son procesos, sí, que se fueron generando y que hoy el Frente Amplio forma parte de la grilla de partidos tradicionales. Sí. Es decir, con las mismas cosas positivas. Totalmente. Las mismas cosas negativas. Ahí está el clic, más allá de la decisión que tomes y de quién quieras como próximo presidente, el clic está a entender en que, claro, es muy difícil. Y esto yo lo entiendo porque también lo vivo como ser humano día a día, pero hay una cosa de, digamos, avance más antropológico de la cosa, ¿no? Es decir, el sistema político yo creo que va avanzando. Que el Frente Amplio hoy sea un partido tradicional más, es un avance. Es decir, ¿por qué? Porque se terminó aquel cuco de que si llegaba el Frente Amplio parecía que iba a haber monstruo marino, iban a llevar los niños a Cuba y no sé cuántas cosas más. Bueno, ahora los cucos son otros. Claro, es decir, yo te decía, parte de los cucos que a mí me fueron asqueando durante un proceso largo fue eso de hacerme la cabeza yo siendo un gurí de que si ganaba el Frente Amplio iba a ser el acabose, ¿no? Y que realmente íbamos a ir hacia sistemas parecidos a Cuba. Y ahora, ¿cómo le viene que...? Y vos ves a un Andrade, para ponerte un ejemplo obsceno, digamos, ¿no? Para hacer... No diga que Andrade es obsceno porque se va a enojar conmigo. El comunismo es obsceno. El comunismo es es decir, yo defiendo que exista como ideología, porque sería claramente, no sería un demócrata. Yo no defiendo, yo entiendo que exista. Yo defiendo que existan las ideologías, no me creo en el derecho de prohibir ninguna ideología. Yo tampoco, pero vio que en el viejo mundo han, de alguna manera, han equiparado al nazismo con el comunismo. Es que lo que pasa es que el comunismo tiene, es decir, una experiencia absolutamente horrorosa en la práctica. Mató más gente que el nazismo. Es decir, es de las páginas más negras que tiene en la historia la humanidad. Y usted en cualquier momento se saca una foto con Andrade. Pero lo que pasa es que ahí, Petty, me parece de que, más allá de la picardía, y que está bien, y yo la entiendo, y la recibo con buen humor y amigablemente, es decir... Óscar Andrade es uruguayo. El Partido Comunista Uruguayo siempre fue el Partido Comunista Uruguayo. Y vos... ¡Qué gran definición! Parece Martínez hablando. No, pero para que voy a un lugar en donde me vas a tener que dar la razón al final del día. Sí. Hace pocos días encontramos, por suerte, los restos de Blair, ¿no? Un comunista uruguayo, Blair, ¿no? Asesinado por la dictadura militar. Totalmente. Torturado y desaparecido. Es decir... en el Uruguay el Partido Comunista siempre fue a la uruguaya, como muchas cosas son a la uruguaya. Son muy comunistas los comunistas nuestros afuera, pero en el Uruguay no son tan comunistas, ¿no? Hemos tenido 3 gobiernos del Frente Amplio. Gobernó Mujica el país, Sí. Mujica gobernó el país. ¿Gobernó? Déjala picando si querés. ¿Fue el peor gobierno de la historia del Uruguay? ¿Democrático después del 85? No, para mí el peor gobierno fue el de Lacalle. Pero sí, he sido muy crítico del gobierno de Mujica porque creo que fue un gobierno en el cual se perdieron grandes oportunidades para el país y nos fuimos por las ramas en una suerte de filosofía barata.
filosofía eterna, ¿no? Y que después se transformó en una cosa más hollywoodense, más allá que hubo cosas que fueron buenas del gobierno, como por ejemplo la agenda de derechos, pero que, es decir, uno no hace patria solo con eso, ¿tá? Es decir, bueno, pero la agenda es muy de derechos, importante, exacto, muy importante. Y hay que defenderla, gane quien gane. Pero yo la defiendo realmente con el corazón, con el cuerpo, con la mente, con las ideas, y no soy de los que se subió a la ola de la agenda de derechos cuando se puso de moda esto. Es decir, yo me peleaba en mi casa con mi viejo, con alguna de mis hermanas, con algunos de mis amigos, cuando estudiaba en facultad, cuando todavía ni pensaba ni siquiera que iba a ser dirigente político, por todas estas cosas que me parecían la definición del aborto, el matrimonio igualitario, o sea, es decir, la homofobia que había en el Uruguay y que sigue existiendo lamentablemente. Sí. Es decir, sobre el cannabis, también tenía una visión totalmente liberal, si se quiere, en ese sentido. Entonces, no soy un oportunista de la agenda de derechos, la defiendo a muerte, pero sí es cierto que en el gobierno Mujica yo he sido muy crítico porque fue una oportunidad espectacular que perdió el Uruguay para profundizar una cantidad de cosas que venían del primer gobierno de Vázquez, que había sido muy bueno, y que como había todavía una situación económica positiva, una situación económica que permitía realmente cristalizar reformas estructurales de fondo, pasamos 5 años en esa onda que realmente deja un sabor bastante amargo, y es parte de... Bueno, Tabaré Vázquez dijo que aprender. Jorge Valle le entregó el Estado, el gobierno, mucho mejor de lo que le entregó el país, en realidad, mucho mejor que lo que le entregó Mujica. Bueno, es decir, ahí yo te digo dos cosas. Una, Jorge Valle, es decir, era un fantástico y elocuente, ¿no?, generador de frases y de imágenes como la que acabas de decir, que tiene una parte que puede calzar con parte de la realidad, ¿tá? Y eso tiene que ver con que evidentemente hubo, y lo dijo el propio gobierno Tabaré Vázquez cuando se hizo cargo en los primeros meses y sus ministros, etcétera, en el primer año. Astori mismo lo dijo. Cuando empezaron a ver y a ordenar en el nuevo gobierno Tabaré Vázquez, bueno, fueron críticos acerca de cómo fueron los manejos de los fondos públicos de la administración anterior. Pero hay una media mentira de Jorge Valle muy grande también, y hay que también señalarla. Es decir, cuando Tabaré Vázquez, cuando Mujica le entrega el gobierno a Tabaré Vázquez, no era un gobierno como cuando Jorge Valle le entregó a Tabaré Vázquez, en donde había 40% de pobreza, salíamos de una crisis brutal. Usted y no es el cassette, es la realidad. Pero usted señala a Jorge Valle como el responsable de la crisis del 2002. Lo que yo creo es que no. Jorge Valle no fue el responsable de la crisis del 2002. Sí, porque el Frente Amplio, donde usted está, lo señalan como el gran responsable de la crisis 2002. No, yo creo que fue un conjunto de políticas que es mucho más abarcativo y que tiene que ver con un concepto más amplio, que yo manejo además mucho, que es el de la familia ideológica, que es el concepto blanco y colorado, fogoneado por Sanguinetti en la década del 90, que hizo carne en el 94 cuando se pegaron el susto de que Tabaré Vázquez podía haber ganado la elección y que Sanguinetti ganó por un pelín. Sí. Entonces ahí se genera la reforma constitucional, por muchas cosas, pero también para el balotaje, ¿no?, para tratar de poner una vara más alta al frente para llegar al gobierno. Al final eso salió mal porque terminó ganando Jorge Valle, pero se comió la crisis, ¿no? Bueno, que tiene una parte que viene del exterior, sin duda, y tiene una parte que yo, realmente reafirmo con total convicción, que tiene que ver con un proyecto que había de país en el cual estábamos muy, muy, muy agarrados de la realidad argentina, ¿no? Es decir, esa realidad, el desacople, yo creo que es cierto. Si no, nos hubiera pasado, por supuesto que nos hubiera golpeado la crisis argentina, indudablemente, en el 2002, pero no hubiese sido lo mismo si tuviéramos el desacople que tiene hoy el país vinculado a las situaciones económicas, por ejemplo, con los vecinos, ¿no? Entonces, la media mentira de Jorge Valle es que, a ver, el país realmente estaba muy jodido, estaba muy embromado, o sea, había
no solo por usar las cifras del 40% de pobres y el 17% de indigentes o algo así, sino que yo me acuerdo, porque esto me puede sacar votos o me puede sumar votos o me puede sepultar la carrera política, pero ya lo he dicho 1000 veces, y cuando yo dije que venía para acá, imagínate, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, por esta cosa que yo creo que hay que trabajarla, y por eso me parece muy importante. A ver, es decir, a mí nunca se me pasa. ¿Le pidió permiso a Martínez? No, yo nunca le pido permiso a nadie para ir a ningún programa. El día que tenga que pedirle permiso a alguien para ir a algún programa, no soy Fernando. Es decir, cambié para mal, en serio. Nunca le pedí permiso a nadie. Martínez se está enterando por los micrófonos. Que le mandamos acá, un saludo. Obvio. Hoy estuve en el comando y yo no dije que venía acá. Menos mal. Si no lo secuestraron. Lo ocultaban como a Graciela Villar. La metían adentro de... Pero tiene que ver con un concepto, porque me parece que es muy importante, de cultivar el diálogo, la tolerancia, el ida y vuelta. A ver, ¿a qué iba yo antes? A que yo te escuché yo hice facultad de Ciencias Sociales escuchándote todas las tardes. Yo hice del 2001 para adelante, me recibí en el 2007. Y me acuerdo del 2001, 2002, 2003, 2004. Yo iba de noche a la facultad, entonces te escuchaba antes y después me iba para facultad. Tenía facultad a las 7. Llegaba justo cuando terminaba la mano, ¿viste? Una cosa así. Ahí entraba a clase. Y a mí me alegraba las tardes. Realmente porque eran momentos jodidos en mi familia, pero momentos jodidos del país, y vos le alegrabas la vida durante un rato a muchísima gente, y eso vos lo sabés muy bien. Gracias. Y en política, vos eras durísimo con el gobierno que estaba. Estamos hablando del Partido Colorado. De Jorge Valle, del Partido Colorado. Y yo esas cosas no me olvido. Es decir, y yo estaba en el Partido Colorado, y en el Partido Colorado, ¿sabes qué decían? No, Petinati, frentista de no sé qué. ¿Qué no? No, yo estaba en el Partido Colorado y ahí militaba en el Partido Colorado. Y a vos como a Nacho Álvarez, digo, no los quiero comparar ni nada que se le parezca, pero digo, a Nacho Álvarez pasaba lo mismo. Decían, tenía Zona Urbana en ese momento, y decían, que este loco, frentista tapado, que hacen los programas para destapar los chanchullos o los problemas de los gobiernos, del gobierno colorado y en esto y no sé cuánto. Pasan los años, cambia el poder, y lo que cambia de, digamos, los entornos que están cercanos al poder es la misma partitura. Claro. Y eso a mí me enferma. Es decir, ahora, vos estoy seguro que tenés ya una decisión tomada y sabés lo que vas a votar, y creo que toda la sociedad sabe. ¿Y cuál es el problema? Sí, no lo oculto. Claro, no lo ocultás. ¿Cuál es el problema? Digo, ¿cuál es el problema? Y decís tus verdades. ¿Y cuál es el problema? Entonces... Pero hay algo importante. ¿Vos vas a venir o no vas a venir a un programa? Hay algo importante. Yo le doy el micrófono a la gente. Por supuesto. Eso ni que hablar. Esto no es único. No, ni que hablar. Pero además de eso... Yo detesto el pensamiento único. Por supuesto. El pensamiento único que muchas veces tuvo el Frente Amplio, ¿no? Por suerte, yo creo que el Frente Amplio ha evolucionado muchísimo en lo que tiene que ver con eso. Por eso yo te decía, yo fui compañero de Andrade en la comisión de trabajo durante 1 año y pico. Es decir, el tipo, yo si te traigo acá, o lo podés llamar por teléfono, al presidente de la Cámara de Construcción del Uruguay, a Otegi, es el tipo que te va a hablar mejor de Andrade. Y vos decís, ¿cómo te va a hablar mejor de Andrade el presidente de la Cámara de Construcción cuando la imagen de Andrade es de un comunista que ahora estaba no sé dónde en Cuba y no sé qué, con no sé cuánto, toda esa lírica, digamos, en la cual yo no creo nada. Tengo mucho respeto a lo que crea cada uno, pero no tengo nada que ver. Ahora, Andrade acá era el que ayudaba a amortiguar, a solucionar problemas, a tratar de que se solucionaran temas del trabajo. Hablás con Otegi y te va a decir de que es el mejor aliado que ha tenido en todos los años que fue presidente de la Cámara, de la Construcción. ¿Me entendés? Entonces, a veces hay que también dimensionar la lógica uruguaya de las cosas para no demonizar, para no caer, digamos, en la etiqueta, y eso va para todos los lados. Recién hablaba de el mejor aliado. ¿Usted cree que el PIT-CNT es el mejor aliado del gobierno? ¿O al revés, el gobierno es el mejor aliado del PIT-CNT? En su momento usted le pedía honestidad intelectual al PIT-CNT. Siempre se la voy a pedir. Ahora, estando en el Frente Amplio,
¿no siente que el PIT-CNT y el gobierno van de la mano y resuelven todo, y el gobierno resuelve de acuerdo a lo que sugiere el PIT-CNT? Mirá, yo tuve la experiencia de estar de los dos lados del mostrador y eso me da un poco más de información, ¿no? Entonces, estando en la Comisión de Legislación del Trabajo, que justamente trata todos los temas que tienen que ver con el trabajo, con el sindicalismo, con los conflictos, con las cámaras empresariales, etcétera. Yo te puedo decir que en la Comisión de Legislación del Trabajo era más oposición del gobierno muchas veces, el diputado Luis Puig, del PVP, que tiene la camiseta, digamos, en una banca de diputados de los trabajadores, y que al propio gobierno le exigía más que capaz que yo mismo, que estaba en la oposición, lo cual habla mucho, ¿no? Es decir, me viene el ejemplo porque lo vi en carne propia. Claro, pero es un ejemplo puntual. El PIT-CNT milita para el gobierno. Por otro lado, ¿no? ¿Te acordás lo que fue en aquel momento algunas manifestaciones importantes que hizo el PIT-CNT contra el gobierno, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que hay que sincerar también, ¿no? Es decir, vamos a no esconder la leche, ¿no? Vamos a decir las cosas como son. Por supuesto que el PIT-CNT a veces lo dice, no es neutral. No es neutral en tener una postura política acerca de la sociedad, acerca de, bueno, ni que hablar la sociedad y el proyecto de sociedad vinculado al tema laboral. Y por supuesto que esa visión tiene puntos de contacto, ¿no? Con el vallismo, sin lugar a dudas, y también tiene puntos de contacto con el Frente Amplio. Y además se suma de que evidentemente ha habido muchos integrantes que militaron sindicalmente y que luego han participado de cargos, tanto legislativos como ejecutivos, en el Frente Amplio. Es decir, a veces ha pasado lo mismo, porque esto yo creo que hay que también blanquearlo, ha pasado lo mismo al revés desde el punto de vista de las cámaras empresariales. Ha habido actores de la sociedad que han integrado cámaras empresariales, que se han postulado cargos electivos o que han luego sido ministros, subsecretarios o han estado en puestos importantes de los gobiernos blancos, colorados. Y obviamente, es decir, esas cámaras también tienen una visión política con P mayúscula, digamos, no con la partidaria, que hace que estén más cerca. Eso es un dato de la realidad. Por algo, yo qué sé, no sé, me acuerdo dos ministros de Jorge Valle, uno Pérez del Castillo, y Santiago Pérez del Castillo, y otro Varela, que después fueron los dos presidentes de la Cámara de Comercio. Recién hablaba de Andrade, ¿no? Sí. El Partido Comunista. De Oscar. Claro, Oscar, el Boca. El Boca. El Boca. El Oski, el Boca. Tiene más nombre. ¿Andrade sabe o recuerda el simulacro de fusilamiento que usted realizó rechazando a la Revolución Cubana en el Partido Colorado? No creo, porque en aquel momento Andrade, no sé en qué estaría, porque esto es hace muchos años, debe haber sido 2004, 2000, por ahí. Usted lo que hizo fue armar un fusilamiento, ¿no? Pero escuchame, fue así, habían fusilado a 3 personas en Cuba. La verdad que tengo que hacer memoria la razón por la cual la había, pero digo, no hay ninguna razón que haga, obviamente, digo, pero en Cuba a veces no se necesita una razón para fusilar gente. Totalmente, porque estamos hablando de una dictadura, ¿no? Sí. Entonces, cuando vos hablas de una dictadura, la dictadura es una dictadura. Por definición viola los derechos humanos, por definición, más en esta dictadura que además tiene, digamos, tuvo aires siempre históricos de monarquía también, ¿no? Es decir, claro, esa cosa media monárquica, ¿no? De los Castro, de que pasa del hermano al otro hermano, etcétera, etcétera. Pero me acuerdo que había habido un hecho en donde habían fusilado a 3 cubanos, y nosotros hicimos un hecho político, simulando ese fusilamiento en la casa del partido para leer una proclama en contra de lo que había pasado en Cuba, sí, ¿no? Me acuerdo que hubo un acto fallido porque, había como una especie, la munición de la chumbera era fabricada para que hiciera el ruido, sí, y no hacía el ruido, ¿no? Y demoró, y al final
Fue chico. Un simulacro dentro de la Casa del Partido Colorado de fusilamiento en rechazo a la Revolución Cubana. No, en rechazo a lo que había sido esa cosa espantosa, horrenda, criminal que había pasado unos días antes. ¿Se animaría a hacer un simulacro similar contra Venezuela? Por supuesto. En Venezuela... ya no lo haría porque me acuerdo en aquel momento nos salió mal desde el punto de vista de que a la gente le pareció ridículo. Entonces, es decir, no lo haría por el lado de que quizás la gente no se toma en serio ese formato, claro, digamos. Usted tiene claro que en Venezuela hay una dictadura. Bien. Pero además es una dictadura militar. Claro, pero ¿qué pasa cuando usted habla de eso con Daniel Martínez? ¿Daniel Martínez le pidió de esto no hablemos? De ninguna manera. De ninguna manera. O sea, el día de que Daniel Martínez a mí me pide, estoy seguro que nunca lo va a hacer. Está bien, pero usted como parte del Frente Amplio, no le voy a decir que no soy parte del Frente Amplio. No, para mí es parte del Frente Amplio. Soy parte del progresismo, con un acuerdo, en este caso, muy comprometido. ¿Usted a qué partido acompaña? Voté bajo el lema Frente Amplio. Sí. Antes iba a votar bajo el lema PI. Porque no teníamos un lema y no teníamos tiempo para inscribirlo. Está bien. Es decir, los lemas es un tecnicismo. En este caso, a ver, yo no tengo prurito, digo. Está bien, pero ¿cómo se tengo que ir a un comité de base, voy. Claro, es decir, pero ¿cómo se siente usted formando parte del Frente Amplio de la manera que a usted le divierta o le guste más, sabiendo que el Frente Amplio no solamente no dice que en Venezuela hay dictadura, sino que además defiende al régimen de Maduro, ni habla... no digo que loas de Maduro, pero nada que el pueblo uruguayo quisiera escuchar, y así es el Frente Amplio hoy con Venezuela. Hay partes del Frente Amplio que son así, con las cuales seguramente no nos vamos a poner de acuerdo y vamos a combatir, como seguramente hay en muchas coaliciones, y eso son las coaliciones. Las coaliciones tienen, por definición, dentro de, digamos, un mínimo común, una cantidad de diferencias que pueden ser muy profundas. Ahora estamos en estos días con, por ejemplo, lo que han sido algunas declaraciones de gente de Cabildo Abierto, que seguramente estoy seguro que no comparte Luis. Para ponerte un ejemplo, ¿no? Y no lo comparte Talvi, estoy seguro que no comparte Talvi ni Sanguinetti, pero bueno, tienen que convivir en esa coalición, ¿no? Espero que la mayoría de la gente del Uruguay no la comparta, pero bueno, está. A lo que voy es que con ellos vamos a tener, obviamente, en esas discusiones vamos a tener diferencias, pero ¿cómo no vamos a tener diferencias? Si nosotros estamos convencidos desde hace años, la cosa más increíble y que a mí me costaba entender era por qué Constanza Moreira, por ejemplo, que fue mi profe y como profe fue muy buena profe, y no tengo nada para decir, porque alguien podría decir, bueno, en la clase bajaba línea, yo la tuve profe en el 2002, en el 2003, y nada que ver, es decir, no baja línea de ningún tipo. Ahora, es decir, es muy fácil decir Venezuela es una dictadura, ella que tiene un prurito bastante importante con lo militar además, ¿no? Es una dictadura tremendamente militarizada, en donde, es decir, la mayoría de los puestos políticos claves están ocupados por hombres de uniforme, ¿no? Es decir, ni hablemos de la violación de derechos humanos, de todo eso, que es una cosa obscena, ¿no? Entonces, por suerte... Me hizo acordar a Mujica poniéndose la campera venezolana. Sí, a mí prefiero no acordarme de eso. Digamos, no, hay que acordarse siempre. Es decir, creo que es un mal recuerdo, ¿no? Pero hay que acordarse siempre. Bueno, está bien, hay que acordarse siempre, pero es un mal recuerdo. Yo creo que también de una generación que se está yendo. No, se está yendo y lo nombran ministro de... Bueno, iba a decirte algo con respecto a eso, ¿sabes? ¿Sabe qué? Dígame luego de la pausa. Dale, vamos arriba. Luego de la pausa vamos a hablar del ministro, en el caso de que Daniel Martínez gane, de Ganadería, del ministro de Economía, del canciller, de todo eso, ¿Ya pidió algo? Ya, porque no salió diputado, no pidió... No. ¿Qué pidió? ¿Yo? Sí, ¿dónde lo van a poner? Pedí agua caliente acá cuando llegué para el termo. Ah, está bien. ¿Le trajeron? Sí. Sabremos cumplir. Servicio espectacular. 18:38 minutos. ¿No hay que adelantar la hora, Fernando Amado?
¿En este verano? Sí, ¿usted no le puede... No, ¿usted tiene contacto con el presidente, con Tabaré Vázquez? No, la verdad que no. ¿No? No, me reuní 2 veces. La gente ha hecho como una fantasía que tengo una cercanía con Vázquez. No sé. No. Pero usted no le puede, de parte mía, dígale. Porque a mí me gustan las tardes que se alargan. Bueno. Y nosotros no hay peor gestión que la que no se hace. Sí, dígale de parte mía que si adelanta la hora... Yo los voto. Es promesa, estamos al aire. Salgo corriendo de acá, Mirá que esto voto a voto. Esto está, hay que tocar timbre. No tocó timbre, ¿no? Y este vale doble, Sí, y aparte lo digo al aire. Bueno, y me saco una selfie. ¡Va! Sí. Todo por Dalo por hecho. Sí. Dalo por hecho decía. No me acuerdo quién decía, pero fue famosa, decía ¿no? Tabaré Vázquez. Cuando intendente decía que ¿es posible bajar el boleto? Es posible. No venga me acuerdo. Delo por hecho. Vamos a limpiar Montevideo. Delo por hecho. Sí. Bueno, vamos a cambiar la hora. Sí, por favor. Yo lo voto, Lo voto. Claro, ¿cómo le cambia la vida a uno? No, eso es verdad. Claro. Es verdad. Por favor, la gente que labura. Si el presidente nos está escuchando, porque debe estar escuchando, pues, ¿qué va a hacer ahora? Ya debe estar haciendo la plancha. Bueno, está haciendo la plancha hace tiempo, ¿no? Sos malo, Peti, Perdón. A ver, usted sea sincero. No, yo soy sincero. El presidente Tabaré Vázquez en este segundo mandato hizo la plancha. Fue un gobierno que yo te lo sintetizaría en que, digamos, fue un 20% del primero, ¿no? En comparación, Tabaré Vázquez con Tabaré Vázquez. Las razones pueden ser varias claro. y muy largas, digamos. Bueno, pero uno habla del primer gobierno y se acuerda del cigarro, Plan Ceibal, lo que sea. Del segundo mandato, que es ¿de qué nos acordamos? ¿Nos vemos en las urnas o le están haciendo bullying a Sendik? Sí, es decir, ha habido algunas cosas que creo que son importantes igual, porque en un momento muy complejo de la región, evidentemente desde el punto de vista económico, es decir, el hecho... hay una frase de Sanguinetti que me parece muy sabia, que es que nunca se premia lo que no pasa y lo que no se ve. Y muchas veces los presidentes y los gobiernos hacen muchísimas cosas que evitan, ¿no? Que evitan o consecuencias, ¿no? Sí, pero esas cosas no generan aplauso, no generan, digamos, ni siquiera generan de que el ciudadano hasta a veces lo valore o le entre en el radar, ¿no? De las cosas. Sí. Y yo creo que por eso es un gobierno que deja sabor a poco, es un gobierno que por eso nosotros decimos, cuando decidimos darle el sí a Martínez para ir adelante hacia un nuevo gobierno progresista, es uno de los objetivos, no la elección, sino después de la elección, sacudir la modorra del progresismo uruguayo que se vio en este gobierno, que tiene que ver con procesos de tradicionalización en el poder, ¿no? De aburguesamiento en el poder, y que es necesario desde nuestro punto de vista, y es lo que dijimos antes, lo dijimos ahora y lo vamos a decir mañana, necesario estar permanentemente en una actitud vigilante de que uno no caiga en esos procesos, yo diría, de administrar la realidad. Yo creo que este gobierno lo que hizo fue administrar la realidad. No la cambió. Y yo como vallista de Valle Ordóñez, y yo creo que cualquier persona de izquierda, es decir, que tiene ese paradigma, digamos, de igualdad, de tratar de hacer una sociedad más justa, se tiene que, es decir, levantar todos los días con la utopía de llegar a ese lugar que no va a llegar nunca, que es una construcción diaria todos los días, y no a solo, digamos, administrar, vos dirías, hacer la plancha, ¿no? Es decir, yo creo que este gobierno fue más de administrar y de evitar males peores, y en eso, digamos, lo logró. Pero hablando de administrar y hablando de promesas electorales, el presidente Tabaré Vázquez quería o prometió un déficit como alto, un 2,9, y ahora estamos en un 4,9. Esto es una locura. Sí, hay deudas pendientes y hay errores que
a ver, yo creo que la ciudadanía, incluso que respaldó a Tabaré Vázquez y respaldó el Frente Amplio en la elección pasada, le pasó factura, es decir, el domingo 27. Hay que ver si hay una toma de conciencia auténtica. Yo creo que sí. Creo que hay en partes importantes más que del gobierno, del futuro gobierno progresista, sí, gente que viene con esta mirada autocrítica, viene con esta mirada de no solo hacerlo mejor, como dice el jingle, ¿no? O el eslogan de campaña, sino realmente hacer una autocrítica pensando en que el próximo gobierno sea un gobierno de cambios profundos muy parecido al primero de Vázquez. Pero ¿dónde está la autocrítica cuando sostienen a Bonomi durante todo el gobierno, habiendo prometido el bajar las rapiñas un 30% y bajar todo lo que tenga que ver con la delincuencia? Y no solamente no bajaron, sino que aumentaron. Yo recuerdo que usted, Fernando Amado, llamó a Sala a Bonomi en un verano, me acuerdo. En un verano para preguntarle por qué se fue 32 días de licencia. ¿Leal es la solución? ¿Leal va a ser el ministro del Interior si Daniel Martínez es el presidente? ¿Es la solución? ¿No es la continuidad de Bonomi? Es más de lo mismo, y más de lo mismo significa vivir en lo peor, porque estamos de acuerdo que la sociedad uruguaya está viviendo la peor crisis. Estamos de acuerdo que en el 2002 la peor crisis de la historia uruguaya fue sobre todo económica. Pero esta es un poco económica, pero sobre todo educativa y social. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. En realidad, yo no creo, y es parte de lo que te decía antes, Peti, no creo en la construcción que se ha realizado, de alguna manera ahí también podría entrar el miedo, o podría entrar cierta generación de cuco, de que el Uruguay no banca más, ¿no? Que el Uruguay no da para más, que el Uruguay es un desastre, que el Uruguay se cae a pedazos. Perdón, en lo que tiene que ver con la inseguridad, sí. Yo creo que la seguridad, o inseguridad, como quieras plantearlo, sí, es un tema en el cual el Frente Amplio en el último gobierno y en el anterior, y yo creo que en realidad tiene que ver la génesis con el primer gobierno por sus problemas más ideológicos, de entender la temática y de quedarse atado a esa ideología que yo puedo estar de acuerdo en el fondo, que es que la propia sociedad a veces es la que genera el delincuente, ¿no? Hoy hay chiquilines, y es una de las cosas que a mí más me preocupa realmente, hay chiquilines. La pobreza que tenemos hoy, que es mucho menor, etcétera, etcétera, está concentrada en la primera infancia en los chiquilines de 0 a 8 años, el 60%. Esos chiquilines son santas criaturas que nacen en un contexto totalmente, rodeado de inputs negativos, y van a ser realmente una esponja de absorción de todo eso malo durante sus primeros años de infancia, y de alguna manera nosotros como sociedad estamos siendo parte culpable. Ahora, eso... A ver, no, momento. Eso fue lo que el Frente Amplio, desde mi punto de vista, interpretó muy mal, desde el punto de vista de la gestión, en el primer gobierno, porque dijo, como es eso así, el mientras tanto no lo toco. No, ¿cómo no? No, mientras tanto hay que tocarlo. Es decir, las leyes están para cumplirse, el orden está para que se establezca. El Ministerio del Interior tiene que cumplir con lo que tiene que cumplir, la policía tiene que prevenir y reprimir el delito. El delincuente tiene que ir preso y cumplir su condena. Es decir, todas esas cosas en el primer gobierno estuvieron como en discusión. ¿Por qué? Porque la ideología los embatató, los embretó y terminó con todos aquellos ministerios que conocemos, y que de alguna manera dejaron ya, yo diría, en desventaja para adelante lo que fueron las gestiones del interior. Hay que reconocer dos cosas, que eso no quiere decir que yo después no diga lo que pienso sobre lo de Bonomi.
Hay que reconocer que en la gestión de Bonomi es verdad que se invirtió en cuanto a infraestructura policial, tecnológica, científica, de armamento, de equipamiento, de uniforme, etcétera, etcétera, y que tiene que ver también con un incremento salarial muy importante que los policías lo conocen, lo saben porque lo viven. Antes estaba en una situación muy deprimida. Igual le quitaron un montón de beneficios, ¿no?, a los policías. Algunos sí, pero en términos salariales, evidentemente el cambio de paradigma yo creo que es el correcto. Eso no me inhabilita a decir a mí lo que te iba a decir con respecto a Bonomi. Yo creo que fue un error, lo dije muchas veces, un error mantener a alguien tantos años en el mismo cargo, que los ministros son fusibles, y que cuando no hay resultados en lo que tiene que ver con, en este caso, que la sociedad sienta de alguna manera representado en ese poder político, en ese ministro, determinadas garantías. Yo creo que es el fusible que tiene el presidente de la República y el gobierno, y por eso yo creo que tendría que haber sido removido hace mucho tiempo, porque además siempre el ingreso de otro cuadro puede generar una cantidad de lógicas proactivos que llevan a lo que hablábamos hace un rato, que es al no aburguesamiento de determinadas estructuras en el poder. Bueno, pero podemos también eso llevarlo al gobierno. Siempre se puede llevar al gobierno. También la alternancia en el gobierno es positiva, sobre todo después de 15 años de gobierno donde no se han hecho todo lo que el pueblo esperaba, lo que la gente pensaba. Se han hecho cosas muy buenas, pero en el día a día la gente lo siente, no solamente económicamente, educativamente y de seguridad por sobre todas las cosas, ¿no? Yo creo que estamos hoy en una situación en la cual evidentemente hay una cantidad de objetivos, y por eso yo creo que es fundamental en primer lugar la autocrítica, en primer lugar decir, sí, asumimos. El Frente Amplio lo tendría que hacer, no yo, pero digo, vamos a hacer la actuación, digamos. Sí. Asumimos que hemos fallado en A, B, C, quedaron pendientes estas cosas, hay una cantidad de cosas en las cuales sentimos que nos equivocamos, pero nuestro proyecto de país hacia adelante es esto. Y además, y recién después de haber hecho todo eso, decir, defiendo esto que hice, porque se hicieron muchas cosas que hay que defenderlas, pero yo creo que a veces el Frente pone la carreta delante de los bueyes. Primero, la reacción, ¿no?, ante el ataque o ante la demanda, que es lo natural. O sea, el político, el gobernante, tiene que entender de que se debe a la gente, a toda la gente que lo votó y a la gente que no lo votó. Entonces, cuando te agarra alguien en la calle, vos siendo diputado, ministro, senador o presidente, no importa, vos sos un empleado de esa persona, sos un empleado de la sociedad, y si te viene a plantear su inquietud, su molestia, tú tenés que escucharla, y no solo escucharla, sino meterla en el disco duro y tratar de cambiarla. Eso al Frente Amplio le ha costado, porque yo creo que lo primero que hay que hacer es escuchar, después lo que hay que hacer es hacer la autocrítica, y después también defender todo lo que se hizo, ¿no? El Frente como que invirtió eso, y no le fue bien haciendo eso. Por eso nosotros nos sentimos parte, digamos, constructiva de un aire fresco, y que me permita jocosamente Álvaro y Martín Lema y compañía la utilización. Yo no utilizaría el aire fresco, Bueno, vos estás hablando por lo del MPP. Yo mirá si seré Bambi, que yo estaba pensando en Álvaro Delgado, Martín Lema Nacional, y en el sublema de la calle de Pou, aire fresco. No, aire fresco son todos esos chanchullos que parece que han existido, ¿no? Eso, yo voté la comisión investigadora a nivel de justicia. Hablando de votar. Dale. Yo creo, usted me puede hacer un speech. No, dale. No, yo no me pongo el cassette, me parece que te ha dado. No, pero a ver, porque es un tema que no sé. Me da la impresión que debe haber votado Vivir sin Miedo.
No. Vivir sin miedo, ¿no? Sí. No. ¿No votó la reforma? ¿La de ahora? Sí. No estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo incluso por razones, digamos, en mi caso, a ver, yo entiendo perfectamente a los cientos de miles de uruguayos, 1 millón y algo, de personas que lo votó. Lo entiendo porque en realidad es una forma, primero, de mandar un mensaje fuerte, de manifestar su descontento con la situación de seguridad o de inseguridad, como quieras plantearlo. Bien. Segundo, porque puede haber una parte de esa población de que realmente crea genuinamente que los instrumentos que planteaba Jorge Larrañaga pueden llegar o pueden llevar a una mejor y más seguridad. Bien. Yo realmente creo que no. Y sobre todo hay uno de los planteos, el tema de los militares en la calle, que en ese, por razones obvias, porque además incluso en la facultad yo me extendí y mi monografía final tuvo que ver con temas militares, etcétera, etcétera. Yo conozco a los militares, sé lo que es la mentalidad militar, y la mentalidad militar no tiene nada que ver con la mentalidad policial. Vos no podés sacarle el uniforme verde y ponerle el azul, y en el medio hacerle una pasantía para largarlos a la calle a vivir en sociedad, porque el milico verde está preparado para la guerra. Uno capaz que nos están escuchando y se matan de la risa, porque dicen Uruguay, ¿qué guerra va a enfrentar? No sé cuánto. Ahora, la realidad es que el que tiene vocación militar y entra a la escuela militar o entra a un cuartel, realmente tiene esa vocación y es preparado para eso. Y no es preparado para vivir en convivencia con la sociedad, llevando adelante una tarea que le es ajena. Pero no puede ayudar a mantener el orden. A cosas concretas como la frontera, sí. A cosas concretas que no, el orden dentro de la sociedad. Yo no estoy, realmente creo que es un camino equivocado. Creo que es mucho más con reforzar la policía, reforzar la republicana, reforzar otro tipo de herramienta que tiene el Ministerio de Interior y que tiene la policía. Ya que habló y estamos hablando de los militares, sí. ¿Qué le pareció a Graciela Villar comparando Manini con Hitler? No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué opinará Graciela Villar de su papá, no? ¿Por qué? Por militar, ella asocia lo verde. De mi papá. Sí, de claro. Mi viejo. No del papá de ella, sino de su papá. Me quedé pensando en el padre de Graciela Villar. No la conocíamos a ella, vamos a conocer al padre. ¿Usted la conocía, Graciela Villar, antes? Vos sabés que parece joda, ¿no? Pero sí, la conocía. ¿Por qué? Porque mi mejor amigo y compañero de ruta política, Martín Bueno, fue edil departamental en el periodo pasado. Claro. Y entonces fue compañero de Graciela Villar en el periodo pasado. Entonces la conocía de nombre y de cuentos, etcétera. Sí. No, pero ahí está, volvamos entonces al punto, ¿no? Manini, es decir, Hitler, militares, asesinos. Yo creo que las estigmatizaciones son el atajo digamos, el atajo de la mediocridad, ¿no? Y de la mediocridad y de también de la vulgaridad. ¿No le estará diciendo mediocre a Graciela Villar? No, yo no estoy adjetivando a nadie. Estoy realmente diciendo de que las estigmatizaciones no son buena compañía y que, es decir, yo tengo un concepto muy negativo de Manini, muy negativo. Pero eso no me lleva a hacer una comparación de ese tipo. ¿Por qué tiene un concepto muy negativo de Manini? Bueno, primero porque, digamos, todo lo que tuvo que ver con su salida de la comandancia en jefe, vinculado al tema en el que se enredó todo, ¿no? Estamos hablando del caso Cavazo, etcétera. A mí me dejó mucho que desear y su manejo. Segundo, algo que me parece muy importante y que parece como que nunca no importa o a nadie le importa, es que notoriamente Manini utilizó una institución del Estado tan poderosa como el Ejército Nacional durante por lo menos un año, no sé cuánto, preparando su desembarco político. Es decir, así como yo
puedo criticar, y puede haber gente que critica a algún político que ha utilizado alguna empresa pública, etcétera, etcétera, con razón de decir, bueno, en realidad quizás a través de la gestión lo que hizo fue hacer su catapulta para después ser candidato, candidata, etcétera. O sea, estamos hablando de un militar que tiene que estar bajo el régimen de disciplina que todos conocemos, digamos, utilizando un poder que tiene en custodia las armas, pero además que tiene una verticalidad y unas características muy especiales, y que lo haya, digamos, utilizado, yo creo que hasta a muchos militares puede no haberle gustado, porque realmente mezclar militares y política es una mezcla en ese sentido negativa, ¿no? No quiere decir que un militar después que se retira pueda hacer política, y eso está bárbaro. De hecho, hemos tenido muchos militares metidos en política, desde el general Sereñi, pasando por el general Gestido, es decir, el general Oscar Aguerrondo antes, en el 71, es decir, Licandro, ha habido muchos militares y tienen todo el derecho como ciudadanos a ser candidatos, a hacer política, etcétera. Ahora, una cosa es cuando están en situación de retiro. Cuando están en situación de actividad, mezclar una cosa con la otra es algo grave institucionalmente. ¿Usted tiene pruebas de eso? Bueno, es el eterno tema. Y pruebas sí y no. Entonces me decís, bueno, si no tenés prueba, no. Está bien. La prueba más contundente es que, es decir, en política la experiencia demuestra de que no nace de un día para otro un movimiento de las características y del peso electoral. Además, si uno lo mapea, ve claramente, digamos, la incidencia y dónde está la mayor potencia de ese peso electoral, de un día para el otro. No hay fenómenos así, y menos en Uruguay. Es decir, no se hace ese tipo de situaciones. Bien. Y si uno ve de alguna manera los entornos y los equipos de Manini, se da cuenta de que esto, de alguna manera, hace tiempo que se venía cocinando, ¿no? Recién hablábamos de Graciela Villar. ¿Graciela Villar es la mejor candidata a la vicepresidencia que tiene el Frente Amplio? ¿Le parece una buena candidata? Mirá, voy a la anécdota posta real. Sí. Nombra a Daniel Martínez a Villar. Sí. Era todo un misterio. Sí. ¿Te acordás que no se sabía quién iba a nombrar? Se dio larga, habló con todos, habló con mucha gente. Y recién hablábamos de él. Martín me llama, me dice, golazo. Martín Bueno, mi amigo. Edil. Era edil, departamental de Montevideo. Me dice, golazo. Me dice, mejor fórmula imposible. ¿Por qué? Y Graciela, generadora de puentes. En la Junta había sido una generadora de puentes. En realidad, si vas hoy a la Junta Departamental, con honestidad intelectual, los ediles te van a decir de que es generadora de puentes, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que después tuvo traspiés que todos conocemos, cuando oligarquía, claro, cuando recién sale de la candidatura. O sea, hubo situaciones infelices vinculadas a sus declaraciones, que paradójicamente la pusieron en la antítesis de lo que la gente que la conoce esperaba de ella, y que era como de alguna manera la síntesis perfecta para articular con el pelado. Y después de que te meten una etiqueta, es difícil sacártela, ¿no? Ahora, hablando de paradojas, es increíble, después de lo que ha vivido el Frente Amplio con Raúl Sendic, no estamos hablando de los 900 millones de dólares de ANCAP, sino de su título de licenciado, la mentira sobre la genética y demás, poner a una candidata a la vicepresidencia que también miente sobre un título. Ella, es decir, fue obviamente un episodio que remendó inmediatamente, que ella atribuyó a determinadas circunstancias que explicó en su momento, pero no, realmente, es decir, no compararía eso con lo de Sendic, que lo de Sendic fue una cosa realmente muy complicada, ¿no? Pero le hicimos bullying, decía el presidente. Sí, no, lo que pasa es que ahí el Frente se puso el casco, se puso el chaleco. ¿Y qué va a hacer usted
formando parte del Frente Amplio si llegan al gobierno, si se ponen el casco? ¿Se va? Y yo voy a seguir diciendo las cosas que pienso, como las he dicho durante toda esta tarde. No sé si cuando salga acá alguien me va a decir algo o no. Es decir, tiene doble problema. Usted me avisa. No, tranquilo. Sí. Tiene doble problema porque realmente yo creo que el progresismo uruguayo, si realmente quiere ir hacia adelante, si quiere tener un nuevo gobierno de la mano de Daniel Martínez, que vuelva a no solo gozar primero del respaldo popular en el balotaje, que esa es la primera prueba, sino después, porque ahí no empieza, o sea, ahí no termina nada, ahí empieza en todo caso algo, ¿no? Es decir, después de haber ganado. O sea, el próximo gobierno tiene que ser capaz de remendar los errores que se hicieron y sobre todo proyectar el Uruguay hacia un futuro con reformas estructurales que para mí son muy importantes, que tienen que ver con lo que hablábamos antes del cambio de generación de elencos políticos, que tiene que ver con cambio de época, ¿no? Es decir, hay una frase ahí de Enrique Iglesias que pasa repitiendo, que yo creo que es muy sabia, como lo es Enrique Iglesias, y no el cantante. No, el contador, que dice, esta no es una época de cambios, es un cambio de época, ¿no? Así como la industrialización, así como... Y es verdad, es así. Entonces, estamos parados arriba de la inseguridad y la incertidumbre de un cambio de época que en muchísimas cosas, en lo laboral, en tantas cosas que tienen que ver con la tecnología, con el mundo, con hasta en el Uruguay mismo, con los procesos electorales, que esta elección arrojó una cantidad de sorpresas. Sí. Y el sistema va a cambiar, porque notoriamente va a tener un parlamento distinto, hay actores distintos. ¿Le gusta más un parlamento así que un parlamento con mayoría parlamentaria, no? Es decir, no es un tema mayoría parlamentaria. No es que te corrija, Peti, pero es que en realidad mayoría parlamentaria siempre hay, de alguna manera, de hecho, por los acuerdos. Pero sí me parece que es interesante. Las visiones diferentes. Sí, me parece interesante la pluralidad de más partidos en el Parlamento, de gente que viene muy desintoxicada de la política, tipo Vega, ¿no? Que yo creo que le va a aportar al Parlamento cosas interesantes. Dentro de su Estamos hablando eje, del PERI. Sí, del PERI. Yo creo que es interesante. El Parlamento son 99 en una cámara y 31 en otra, pero lo importante allí es que conviva el pluralismo. Y el pluralismo son las distintas formas de ser uruguayo. Tenemos distintas formas de ser uruguayos y representamos cosas diferentes, ¿no? Entonces está bueno que haya más gente representada en el Parlamento, porque a veces, yo creo que hay gente que no se sentía representada por un partido, por un sector, y el hecho de que haya más oferta, más, partidos, incluso algunos más temáticos, llamémosle, y menos generalistas, ¿no? Como es el caso del PERI, como es el caso de algún otro partido, va a enriquecer la vida parlamentaria. ¿El MPP le pasó factura a Martínez comandando ahora la campaña? No. Yo estoy ahí, no lo vivo así para nada. No, Orsi se lleva muy bien con el pelado, tiene una relación muy buena, se ve que viene de hace tiempo. Sí. Debe ser por el tema de que eran intendentes los dos y andás a ver, temas de empatía personal que se van generando. No lo veo para nada así. Lo veo a Martínez mandando la campaña. Sí veo una actitud muy, digamos, abierta de Mujica o del MPP, llamémosle, digo, no es que hable yo con Mujica, digo, pero veo el MPP a través de sus representantes intentando ayudar en todo, es decir, una actitud muy constructiva en el marco de la campaña, lo cual no quiere decir para nada eso que sobrevuela, que dicen, bueno, lo intervinieron. No, la verdad que no, yo no veo nada de eso. ¿Está de acuerdo con que haya auditorías a partir del 2 de marzo? Si gana Luis Lacalle Pou, dijo que sí, pero si llega a ganar el Frente Amplio, ¿le parecería correcto también? Sí, me parecería que sería una cosa natural. O sea, es como cuando en una empresa de repente, digo una empresa
en este caso no porque el país y gobernar un país sea como una empresa, porque no lo es, porque tiene gente adentro y porque tiene una cantidad de lógica que no tiene nada que ver a ver desde un punto de vista empresarial el manejo de la política, pero sí es importante saber cómo están las cuentas públicas y cómo está el Estado, cómo agarrás el Estado para programar tus 5 años y generar el presupuesto quinquenal y saber realmente cómo te dejaron las cuentas. ¿Sí? Del 0 al 10, ¿qué grado de corrupción le adjudica a este gobierno del Frente Amplio? Yo pienso que seguramente debe haber... no es un número, es un concepto. Hay una eventual corrupción estructural, como pasa en las intendencias de todo el país, como pasa en el gobierno nacional. Por suerte, igual Uruguay sigue destacándose a nivel internacional. Eso no quiere decir que a mí me satisfaga del todo, pero porque tampoco es aquello de decir, soy el mejor de la peor clase, ¿no? Es decir, no, yo quiero ser el mejor de la mejor clase, ¿tá? Pero seguimos destacándonos por no ser un país en donde está enquistada la corrupción desde un punto de vista jodido, pero hay episodios, sobre todo más bien vinculados a lo clientelar. Es decir, yo creo que el Uruguay sigue teniendo la dificultad de despegarse de prácticas clientelares que tanto en el gobierno nacional como en los gobiernos departamentales uno las ve y que tienen que ver con el acomodo o tienen que ver con de alguna manera la sobredosis, ¿no?, de cuadros políticos en el Estado, ¿no? Y eso sí me parece un tema más grande que debería tener que una nueva generación política poder masticarlo con humildad, asumiendo de que hoy es así, o sea que hay cosas que están mal y que hay que cambiarlas, y que hay que pagar el costo ese de cambiarlas, que es decirlas, como la estoy diciendo yo hoy, pero para poder mejorarlas. Yo creo que si queremos también un cambio en el país a nivel de cabeza, cambiar un poco la cabeza y soltar un poco esas prácticas clientelares que gozan de muy buena salud todavía. Más allá de clientelismos y más allá de corrupción como usted la pinta, así de amiguismo, de clientelismo, ¿cree que si se hacen auditorías va a saltar una caja de Pandora, va a saltar miércoles para todos lados, sobre todo con ¿el gobierno nacional? ¿El gobierno nacional? No. Sobre todo con acuerdos con Venezuela. Hay cosas muy, muy raras, ¿no?, con Venezuela. Yo creo que, yo creo que no, pero más allá de que creo que no, lo Venezuela yo lo circunscribo a un tema, quizás sea lírico, digo, pero realmente a una cosa mucho más... ¿Ideológica? Sí, ideológica y de esa cosa que tiene una parte de la izquierda, de las hermandades revolucionarias y todo la América Latina Unida. Todo ese rollo del cual nosotros venimos de otro palo de la izquierda, de una izquierda socialdemócrata, una izquierda republicana, de una izquierda que tiene otro tipo de códigos, no de una izquierda más populista, de una izquierda más populista es la palabra, me parece. ¿Cuál es el punto flaco de Daniel Martínez? El punto flaco de Daniel Martínez, yo creo que, ¿sabes cuál es el punto flaco de Daniel Martínez? Se lo pregunto, pues no lo sé. Que es un buen tipo. Y a veces en política eso no paga. Ajá. Eso es lo que pienso, realmente. Y siendo buen tipo puede llegar a tener situaciones bastante complicadas, sobre todo teniendo al MPP al lado y a los comunistas al lado como las fuerzas más importantes, ¿no? Los equilibrios de poder... Que son más políticos y que lo pueden tener como un títere. No, es decir, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, es decir, el pelado es muy buen tipo y eso le juega a favor para una cantidad de cosas que ha logrado
y quizás es lo que le juega en contra en la selva de la política, llamémosle, ¿no? Que a veces es muy dura, ¿no? Y que es muy jodida. De hecho, bueno, él lo vivió en carne propia en su momento, ¿no? Cuando lo cocinaron cuando iba a ser candidato a intendente, ¿no? Es cierto. Así que con Lucía Topolansky ahí. Tiene alguna experiencia en el lomo y alguna cicatriz. Pero digo, más allá de eso, realmente creo que es cierto de que existen de alguna manera equilibrios parlamentarios o políticos en donde Martínez no tiene tanta ascendencia desde el punto de vista de los porcentajes, llamémosle, ¿no? Es decir, el MP votó muy bien, el Partido Comunista votó más de lo que venía votando. Progresistas votó bien y se transformó, digamos, en una parte de la izquierda moderada que va a hacer contrapeso. Astori votó no como votaba siempre, digamos, más discretamente. Pero esto es lo mismo que le puede pasar a la calle Pou si gana, Petty. En realidad va a tener que tratar de gobernar haciendo equilibrios entre Cabildo Abierto y Sanguinetti, ¿no? Porque dudas. No va a ser todo con Talvi y con Pablo Miere, ¿me explico? Entonces, yo creo que vamos hacia una realidad de un quinquenio en el cual sea electo presidente Luis o Daniel, ambos van a precisar de todos aquellos que políticamente podamos, ojalá yo pueda, ayudar. ¿Le pareció...? ¿Le dio estando en la oposición o en el gobierno, ¿no? ¿Le dio un poco de vergüencita ajena que haya nombrado a Wilson y a Valle en la locución después de las elecciones primarias? No. ¿Lo vio el balotaje? Perdón, ¿el debate lo vio? Sí, el debate lo vi, sí. ¿Sí? ¿Le gustó? No, fue aburrido. El primer debate fue bastante aburrido, muy encorsetado. Aspiro realmente a que el debate que viene, como se juega todo y de alguna manera los dos van a ir sabiendo de que es el plato fuerte y que después de ahí no queda casi nada. Sea mucho más libre, y libre no solo en el sentido del formato, sino de que cada uno, bueno, a tripas corazón diga lo que piensa y qué va a hacer con el Uruguay, que es lo más importante. ¿Le parece bien Vergara como ministro de Economía? Sí, me gusta. ¿Astori como canciller? Me gusta Astori como canciller. ¿Mujica como ministro de Ganadería? Astori me gusta además como canciller porque es uno de los que, y para mí fue una grata sorpresa, más de una vez ha dicho que en Venezuela hay una dictadura, y ha tenido posiciones el Frente Libre Sereñi, Michelini también, me acuerdo, claros con respecto a Venezuela. ¿Y cree que va a cambiar la posición de Uruguay? Yo creo que con Astori y con Martínez presidente y con gente como nosotros. Pero Martínez entrevistado con CNN, le preguntó CNN quién es el presidente de Venezuela y no dijo. ¿Cómo? CNN, ¿Quién es el presidente de Venezuela? Sí. El periodista de CNN le pregunta a Daniel Martínez quién es el presidente de Venezuela para usted. No dijo. Dice, no, yo no me la quiero jugar. Y capaz porque piensa que es un dictador, porque yo creo que piensa que es un dictador. Y no lo dice muy públicamente. Yo lo vi una vez decirlo. Lo vi una vez decirlo. Después lo que he visto es que no le interesa repetirlo todo el tiempo. Obviamente. Capaz que por la responsabilidad que tiene, está bien, no lo sé. Para mí es mucho más fácil. O sea, yo lo puedo decir 50 veces, 100 veces o 200 veces y no tengo responsabilidades ni la necesidad de rendirle cuentas a nadie ni ser el director de orquesta, ¿no? Bueno, él tiene otro papel. Lo mismo le pasa seguramente a la calle Pou cuando hay gente que dice barbaridades de la coalición que conformó, o cuando hay escandalosos situaciones en el interior del país en alguna de sus intendencias de clientelismo, y bueno, tiene que manejarlo de otra manera. ¿Qué espera de nuestro país del 2020 al 2025? Yo espero que sea el gobierno que sea, podamos primero seguir avanzando. Es decir, yo no creo en la hipótesis de que el Uruguay hoy
es un desastre y se cae a pedazos. Creo que le falta muchísimo. Sueño en un país mucho mejor para mis hijos, para mis nietos. No tengo hijos ni nietos. Nietos sería muy precoz, sí. pero no tengo hijos y espero trabajar para dejarle a mis hijos un mejor país, pero sobre todo que el Uruguay logre insertarse en el mundo, porque necesitamos entender que esa época de cambios, no, sino ese cambio de época que estamos viviendo, sí, sin insertarnos en el mundo y multiplicar por 5, por 6 la posibilidad de que haya uruguayos que trabajan acá para el exterior, cobran acá dólares americanos, pero trabajando para el exterior, y me refiero al software, a la tecnología, una cantidad de cosas, y que es gente formada, que el Estado tiene que apuntar a políticas focalizadas de generación de conocimiento y de formación en nuestros chiquilines para que realmente puedan insertarse en ese mundo, que es el mundo del trabajo, yo diría, de lo nada seguro. Lo único seguro es que no hay nada seguro. Bueno, eso es cierto. Tenemos que darle las herramientas, el país le tiene que dar las herramientas a todos, que no sea solo, ¿viste?, una incubadora para quienes pudimos tener alguna oportunidad de ir a un colegio privado, aprender inglés, etcétera. O sea, yo quiero ese país para todos, también para los de Casaballe, ¿me explico? Así tiene que ser. En eso creo que tenemos que trabajar, gane quien gane. Gracias, Fernando Amado. ¿Sabe qué vamos a hacer ahora? Me imagino. Una palabra. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Ancap. Una palabra. Ahora, ya. Voy a decir una sola palabra más. Palabras. Esto es más difícil que gobernar. Totalmente. Esto, si usted pasa esto, para las próximas elecciones lo vemos más arriba, ¿eh? Bueno, con una sola palabra usted tiene que definir determinadas personalidades o situaciones. Y vamos a tratar de hacerlo rápido porque es tardísimo, pero igual nos quedamos porque disfrutamos mucho de la entrevista y le agradecemos, Fernando Igualmente, Amado. muchas gracias. ¡Vamos! Palabras. Valle y Ordóñez. Dios. Luis Valle Berres. Un ancla. Jorge Valle. Un atrevido en el mejor sentido de la expresión. Washington Abdala. Agradecimiento. Pablo Mieres. Erró. Wilson Ferreira. Inspiración. Liber Sereni. Ballista. Pedro Bordaberry. Decepción. Ernesto Talvi. Futuro. Danilo Astori. Historia. Tabaré Vázquez. Estadista. Daniel Martínez. Son 2 palabras. Futuro presidente. Graciela Villar. Puentes. Mario Vergara. Renovación. Óscar Andrade. Pragmatismo. Julio María Sanguinetti. Un maestro. La Calle Herrera. Estadista. Jorge Larrañaga. Un buen tipo. Luis Lacalle Pou. Sí, sí, sí. Un buen candidato. No, ahí hay 3 palabras. No se lo podemos permitir. Candidato. Candidato, muy bien. Sendik. Penal. Penal puede tomarse de diferente manera. Usted elija. ¿Es un penal o penal? Código. Bonomi.
Pasado. Lucía Topolansky. Pasado. Mujica. Historia. El Mides. Importante. El Pit-CNT. Importante. ANCAP. Empresa. Pluna. Desastre. Lula. Ni. Alberto Fernández. Expectativa. Macri. Garrón. Maduro. Dictador. La interna del Frente Amplio. No la conozco. Desconozco. Fernando Amado. Esto que tenés acá. En una palabra. Libre pensador. Bien. Muy bien, ¿eh? Gracias. Es divertido. Está bueno, está bueno. Hay que ser creativo. Y no se puede errar, ¿eh? Bien. Esta es peor, ¿eh? ¿O no? Sí, es peor, sí. Paso. Sí. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Son 180 preguntas. Vamos a descontar un poco. Dale. Sí, no, paso. Paso solo en 2 oportunidades. Fernando Amado responde. ¡Vamos! ¿Su padre fue un militar golpista? Sí. ¿Pedro Bordaberry sentía afinidad con usted por la historia en común de sus padres? No. ¿Terminó peleado con Pedro Bordaberry? Sí. ¿Realmente cree que puede convencer a colorados para que voten a Martínez? Sí. Para la dirigencia del Partido Colorado, ¿usted es un traidor? Paso. Wow. ¿La alternativa fue una mala idea? No. ¿Usted hubiera apoyado al Partido Nacional en el balotaje si se lo pedía Mieres? No. En el 2009 el Partido Colorado apoyó al Partido Nacional en el balotaje. ¿Usted votó por la calle Herrera? No. ¿No? En el 2009 sí. Sí. En 2014 en blanco. 2009 sí. ¿Le da un poco de vergüenza estar dentro del Frente Amplio? Esa va con picardía. No. Orsi ahora es vocero de campaña. ¿Orsi es mejor candidato que Martínez? No. ¿A Graciela Villar la tienen escondida? No. ¿El tema seguridad le hizo perder votos al Frente Amplio? Sí. ¿Bonomi fracasó? Sí. ¿El MPP es el que manda en el Frente Amplio? No. Si Mujica hubiera sido el candidato a la presidencia, ¿le hubiera sumado al Frente Amplio como lo hizo con Martínez? ¿Se hubiera sumado usted? Si hubiese sido el candidato a presidente, Mujica. ¿Único? Sí. No. ¿Esta elección es entre oligarquía y pueblo? No. ¿Manini Ríos es el gran ganador de esta elección? No. ¿Martínez ya fracasó al no lograr la mayoría parlamentaria? No. ¿En ANCAP hubo corrupción? Sí. ¿Venezuela es una dictadura? Sí. ¿Martínez es mejor candidato a la presidencia que lo que hubiese sido Pedro Bordaberry? Si Pedro Bordaberry hubiera sido candidato a la presidencia, ¿Martínez es mejor candidato que Bordaberry? Sí. En este segundo gobierno, ¿Tabaré Vázquez hizo la plancha? Paso. ¿La alternancia en el poder fortifica la democracia? No, depende. No. ¿El Frente Amplio se adueñó de la agenda de derechos? Sí. Si gana la calle Pou, ¿va a haber un estallido social como dice Topolansky? No. ¿Mujica fue un pésimo presidente? No. ¿Sendik debería estar preso?
No. No tengo más pasos. Sí, no, estaba pensando justo si quería le vendo pasos. Sí, paso. ¿El PIT-CNT es demasiado afín al Frente Amplio? Sí. ¿Martínez debió poner a Carolina Cose como vicepresidenta? No. ¿Presidencia de la República se aprovechó de su página web para hacer campaña política? Sí. ¿Las llamadas campañas de bien público son publicidad a favor del Frente Amplio? Paso. ¿No tiene más? Bueno, sí. Sí. Viendo los resultados del 27 de octubre, cuando el presidente Vázquez le dijo a los colonos, nos vemos en las urnas, ¿pecó de soberbio? Sí. Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿se hubiera quedado en el Partido Colorado? No. Si gana la calle Pou, ¿el PIT-CNT le va a tratar de hacer la vida imposible? No. Aunque gane Martínez, ¿deberían hacerse las auditorías para ver si no se instaló la corrupción en el gobierno? Sí. ¿Los frenteamplistas creían que en la primera vuelta iban a votar por encima del 45%? Sí. ¿Cree que Leal es el indicado para solucionar el tema de seguridad? Sí. ¿Va a seguir en el Frente Amplio si Martínez pierde la elección? El acuerdo termina, o sea, es hasta ahí. Después hay que ver. Si Daniel Martínez pierde la elección, ¿va a seguir en el Frente Amplio? No tengo respuesta. ¿Quiere pasos? Sí, dame uno. Un paso le damos. Dale, paso. Gracias, Fernando Amado, No, un gracias placer. a vos. Fernando Amado, en Malos Pensamientos, nos vamos. Siento malos pensamientos en la calle, siento